per cápita para el periodo 1995-2018 de los países de la Unión Europea. La tendencia del indicador gamma es decreciente en el tiempo, como se puede apreciar en el gráfico. Esto se podría entender la existencia de una disminución de la brecha del PIB per cápita en los países de la Unión Europea. O sea, evidentemente existe la reducción, como podemos ver acá, o sea, del PIB per cápita. Este es el resultado que observa la teoría económica de Salah Martí, dando lugar a un proceso de convergencia en los países de la Unión Europea. Esto en el contexto de lo que tiene que ver más allá de nuestra frontera. Ahora, ya viniendo más cerca a nosotros, hicimos también el análisis del contexto de convergencia de Sudamérica para 13 países. El periodo de análisis es del 2000 al 2018. Y usamos los mismos indicadores, ¿no? A ver, para ver cómo estamos en lo que es Sudamérica, ¿no? En este caso, el indicador gamma y alfa, para el periodo 2000-2018, de los países de Sudamérica, se puede apreciar una tendencia decreciente. Lo que vemos, ¿no? Es una tendencia decreciente. Por lo mismo se da un proceso convergente en función a este indicador gamma y alfa. Y alfa en promedio, o sea, es 8.34, que es la distancia entre el PIB per cápita máximo, o sea, entre lo que es Trinidad, Tobago y el PIB per cápita mínimo de Bolivia. O sea, nuestro PIB per cápita es el más bajo en relación a toda Sudamérica, ¿no? En el índice de TI, como se menciona anteriormente, el índice de TI, si el índice es igual a 0, el sistema es más igualitario, pero si este índice es mayor a 0, es mayor a la desigualdad. Se puede observar acá en este gráfico que para el inicio del periodo, el índice de TI es 0.16 y al final del periodo el promedio es 0.20, existiendo una diferencia de 0.4, lo que significa que la desigualdad del PIB per cápita creció significativamente. Entonces, esto también es lo que refleja y lo que pasa en Sudamérica, ¿no? Hay países mucho más avanzados que hay un grupo de países que están bien avanzados, como Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, y hay otros países rezagados, ¿no? Como pues, Bolivia, ¿no? El índice, perdón, lo que tiene que ver, por ejemplo, el tema del SIGMA para Sudamérica, indicador SIGMA para el periodo 2000-2018, la tendencia tiende a ser decreciente de manera leve. Por consiguiente, podemos decir que existe más dispersión del PIB per cápita en los países de Sudamérica, entendiéndose una reducción de la brecha, para lo cual en este segundo milenio sí existe convergencia SIGMA en los países de Sudamérica, como se ve en el gráfico, ¿no? Entonces, esto es lo que hicimos en el tema del análisis de la convergencia, en el análisis del contexto de lo que está pasando o sea, fuera de nuestro continente y también en el continente, para luego un poco aterrizar lo que es la convergencia en Bolivia. Y para ello tomamos en cuenta ciertos estudios o ciertas afirmaciones de estudiosos que tienen que ver con el área. Por ejemplo, en Bolivia, o sea, podemos decir que se desarrolló determinados clústeres alrededor del poder político o las actividades mineras o el sector agropecuario. Estas concentraciones generan conexiones y complementariedades como sostiene Porter, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, se da mayor crecimiento, por ejemplo, mucha gente se quiere ir a La Paz, ¿no es cierto? O a Santa Cruz, o en el sector minero. Otra de las afirmaciones del enfoque de Krauman sobre geografía económica, citado por Bosman, sostiene que tanto a las empresas como a los trabajadores les resulta más rentable agruparse en una región en lugar de extenderse a más regiones, ¿no? Entre otras afirmaciones, por ejemplo, Duarte 2006 nos dice que los fenómenos urbanos contemporáneos se da especialmente por la descentralización de la actividad económica, dando surgimiento y consolidación de las ciudades metrópolis. Es el caso de Santa Cruz, ¿no? O los que crecieron, entonces, todos estos elementos hacen que sean explicadas por estas teorías, ¿no? En cierta medida, o sea, sobre convergencia alrededor de estas ciudades que hemos mencionado. Ya pasando a lo que es el capítulo 3, en lo que tiene que ver con la metodología de investigación, para ello aplicamos la metodología de Philip Zull.
Hacemos una pequeña introducción cuando hablamos, por ejemplo, de rigor académico. Básicamente es que toda investigación debe contemplar cierta estructura metodológica a partir de la formulación teórica, la recolección de datos, el procesamiento de los mismos y obtener resultados que validan el carácter científico, ¿no? El paradigma de investigación que se utiliza en investigación está apoyada en el paradigma postpositivista, ¿no? Lo cual implica que, según Creswell, la investigación se inicia con una teoría, con una colección de datos que soportan o refutan la teoría. Eso es lo que nos dice Creswell, ¿no? Después se hacen revisiones necesarias antes de realizar evaluaciones adicionales. Pero, por ejemplo, Avero nos habla de otras cosas, como por ejemplo nos dice que menciona que el enfoque positivista está sustentado sobre el supuesto de causalidad. Dicho de otra forma, a través de la investigación planteada, se trata de explicar la causa y el efecto. O sea, estos son los paradigmas que estamos utilizando en la investigación. El enfoque de investigación es cuantitativo. Para Hernández, esto se da en función de lo que uno recolecta los datos, prueba las hipótesis con base a la medición numérica y análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teoría. El tipo de investigación es descriptiva. Los métodos de investigación es deductivo. ¿Y esto cuando se utiliza el método deductivo? Por ejemplo, en lo que uno va haciendo las conclusiones en la investigación, ¿no? En esa parte se utiliza el método deductivo. Las técnicas de instrumentos tienen que ver, o sea, se utiliza tipos estadísticos y econométricos. La variable de análisis, por un lado tenemos la variable dependiente e independiente. En este caso, la variable dependiente es el ingreso per cápita. Y la variable independiente tiene que ver con factores, con componentes estructurales de cada región y también tiene que ver con la tendencia común al crecimiento, ¿no? La fuente de datos básicamente trabajamos con los datos del Instituto Nacional de Estadística y el estudio de análisis de 1999 al 2019. La metodología del análisis. O sea, ya un poco yendo a lo que es en sí la metodología. Para la evaluación de la convergencia se utiliza la metodología Phillips-Ullmann, como se mencionó. Además, se utiliza la metodología complementaria desarrollada por Du, 2017. A partir de la construcción, o sea, ¿cómo se desarrolla todo esto? O sea, primero hay que construir la data, ¿no? Para cada una de las variables. Se le aplica la metodología del test, del logaritmo de T, de Phillips 2007, para identificar los clubes de convergencia. O sea, González nos dice que este enfoque muestra claras ventajas en relación a otras metodologías. Primero, otras metodologías agrupan las economías a priori, sin utilizar ninguna metodología específica, lo cual limita los resultados del test, del logaritmo de T, lo hacen de forma endógena, es decir, agrupa por factores no especificados que son los que determinan la formación del club de convergencia. Segunda de las ventajas es que la metodología se basa en una distribución de corte transversal de la renta per cápita. Convergencia sigma en lugar de convergencia beta, modelando la estructura de panel de datos como una relación no lineal en la que los coeficientes pueden variar a lo largo del tiempo, mostrando que la propiedad asintótica está bien definida. El punto de inicio del modelo es componer los datos de panel como es en la ecuación 1, ¿no? Donde este factor representa componentes sistemáticos más los componentes transitorios. Para separar el componente idiosincráticos, la ecuación 1 se transforma en esta ecuación 2, ¿no? Donde, como dijimos anteriormente, los componentes sistemáticos más los componentes transitorios se divide entre lo que es el elemento común de todas las regiones que varía multiplicado por el mismo componente, ¿no? Lo que nos da igual a lo que es el sigma y los componentes estos que mencionamos, ¿no? Entonces, sigma mide la participación relativa, ¿no? De los componentes
de los componentes transitorios, ¿no? La ecuación 3, perdón, estoy acá. En la ecuación 3, en general podemos estimar directamente el modelo sin imponer algunas restricciones. Por lo tanto, Phillips Hull propusieron eliminar el factor común de la siguiente manera, o sea, en esta ecuación donde proponen ellos, donde este componente HIT se llama es el parámetro de transición relativa que mide la trayectoria de cada región o país en I, desde la posición relativa de salida hacia la senda de crecimiento común, que muestra la trayectoria de transición de I en relación al promedio del panel. Como se puede ver en la ecuación 3, la media regional de HIT es por definición 1 y la varianza cumple con la siguiente condición. O sea, nos referimos a esta condición, ¿no? La ecuación número 4. Por tanto, la hipótesis de convergencia relativa de Phillips 2007 requiere que se cumpla en la ecuación 4. Para poder especificar la hipótesis de convergencia de Phillips 2007 se modela el sigma de la siguiente forma, donde alfa es un parámetro de velocidad de convergencia, donde este factor de LT es una función que varía lentamente. Las posibles opciones para LT puede ser un logaritmo de t, o logaritmo al cuadrado, o logaritmo por logaritmo de t. La simulación de Monte Carlo de Phillips, en Phillips 2007 indica que el logaritmo t es igual al logaritmo t, lo cual produce menor distorsión de tamaño y la mejor prueba. Por tanto, establece que el logaritmo de t, en el código, bueno, eso donde dice, por tanto, establece que el logaritmo t y el logaritmo t es igual, ¿no? Para ello, Phillips Hull desarrolló una prueba de regresión para la hipótesis nula de convergencia, donde en la hipótesis nula, sigma es igual a sigma, donde este valor tiene que ser obviamente mayor o igual a 0, y la hipótesis alternativa es lo contrario, donde alfa tiene que ser mayor a 0, ¿no? Y la prueba de hipótesis se puede implementar a través del siguiente modelo de regresión, o sea, a través de este modelo de regresión, ¿no? Si la convergencia de este valor tiende a 0, lo que implica que el logaritmo de H1 en sub t tiende a infinito. Para que esto suceda, nos dice que B tiene que ser mayor o igual a 0 o B menor a 0. En ese caso, sí se rechaza la hipótesis de convergencia absoluta y se procede a identificar la posible existencia de clubes de convergencia. La identificación de clubes de convergencia se realiza mediante la aplicación de un algoritmo interactivo desarrollado por Phillips 2007 que asegura que los resultados de este algoritmo tengan un nivel de significancia del 5%. Los procesos para identificar los clubes de convergencia se debe seguir de la siguiente manera. El primer paso es ordenar el panel de datos por corte transversal. El segundo paso es la formación de clubes de convergencia por regiones. El tercer paso es tamizar los datos para formar estos clubes. El cuarto paso es la repetición, regla de tensión. El quinto paso es realizar los clubes de merging o clubes de fusión planteado por Snorbus, aplicando en el trabajo de Du, establece llevar a cabo la fusión del club de forma interactiva de la siguiente manera. El procedimiento nos dice que consiste en coser la regresión del algoritmo test para los clubes iniciales 1 y 2, y si cumplen la hipótesis de convergencia junto, unirlos y formar un nuevo club de convergencia. Club 1, y luego coser el logaritmo de test para el nuevo club 1 y el club de convergencia inicial 3. Ir identificando si se cumple la hipótesis de convergencia de los dos clubes juntos y así sucesivamente formando todas las combinaciones de clubes posibles. De esta forma se llega a una clasificación con la menor cantidad de convergencias posibles. Yo, profesor, llegué hasta este punto. Me falta el tema de los resultados porque he estado trabajando, porque los datos de panel es muy diferente a las series de tiempo. Inclusive, o sea, la prueba de consistencia se aplica a otras metodologías que es muy distinta a series de tiempo. Estaba estudiando, por ejemplo, el tema de Hausmann para determinar si se aplica efectos fijos o efectos variables, donde depende, digamos, de chi cuadrado. Entonces, si este es mayor al 5%, sería un efecto aleatorio, y si es menor, sería un efecto fijo. Entonces, estaba viendo todos estos detalles, pero me falta todavía un poco avanzar. Estamos en eso, estamos trabajando. Creo que vamos a seguir avanzando esto hasta concluir, ¿no? Y no nos falta mucho. Eso sería, profesor.
Nada, con esto concluiría mi exposición de los 3 capítulos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Ignacio, buen trabajo. ¿Tenemos algún comentario de alguno de los colegas maestrantes? Bien. Pregunten, que pregunten, profesor, así para que uno pues exija retroalimentación y ponerlo en la tesis, ¿no? Sí, hay que mejorar siempre, ¿no? Claro. ¿Qué dice Wendy? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué dice? ¿Cómo ha visto ¿Tiene algún comentario para Ignacio? Mm, La verdad, no pude escuchar mucho de la presentación de Ignacio, pero en lo poco que pude, sí, me parece que su tema está muy interesante y en parte y me alegro por él porque ya la tiene casi lista, ¿no? Sí. Bien, gracias, Wendy. ¿Tiene usted alguna variable pendiente para poder hacer su estimación? ¿O ya tiene toda su base de datos terminada? Tengo la base de datos terminadas. Lo que tuve problemas es en identificar esos componentes estructurales de cada región, ¿no? O sea, como variable independiente, ¿no? Ujú. Lo que es la variable dependiente tengo todo formado, entonces estamos trabajando en eso. Y además, más que todo, profesor, es que la metodología, a veces uno debería buscar, o sea, investigar en algo que conoce, o por lo menos conoce algo, ¿no? Claro, Entonces, yo claro, cuando hablamos de datos de panel hay términos claves, ¿no? Obviamente la sí. heterogeneidad es lo más importante, Mm, pero por ejemplo, cuando usted tiene, cuando son pocos sujetos de corte transversal y están en su totalidad, ujú, como son los departamentos, sí. es más pertinente efectos fijos, ¿ya? Sí, eso recomienda la mayoría que hace este trabajo, es efectos fijos, sí, sí. Sí, ahora digamos, si tuviéramos varias unidades de corte transversal y solamente estamos tomando algunos de las unidades, en ese Ujú, caso es más pertinente efectos aleatorios. Lo que hace perfecto. la prueba de Hausman es formalmente demostrar si es conveniente efectos fijos o efectos aleatorios, Sí, que tiene que hacer así es, las dos profesor. estimaciones. Sí, Pero esas son las consideraciones generales. sí, profesor, sí. Dentro de cada una de estas especificaciones, igual hay varias especificaciones alternativas, Perfecto. que es, por ejemplo, poniendo efectos fijos para las unidades de corte transversal, pero también suponiendo efectos fijos para las unidades de serie de tiempo, ¿no? Hay varias especificaciones, pero en realidad es eso. No hay mucho drama por ahí, Sí, pero se puede justificar así también, perfecto, profesor. Ah, ¿ya? La única sugerencia que yo le voy a hacer es en la parte inicial, ya. donde está su cuadrito ES, en la lámina 2. Yo ahí le he sugerido, perdón, de que la pregunta de investigación y las preguntas secundarias debemos cambiarle del enfoque de pregunta sí o no a una pregunta, por ejemplo, la pregunta de investigación central. ¿Cuál Perfecto. es el efecto del ingreso per cápita, la productividad y el empleo en la formación de clubes de convergencia? Más que, preguntar si el desempeño son causales o no, ¿me entiendes, no? Sí, profesor, ¿Cuál es el excelente, efecto? excelente. Perfecto, Lo perfecto. propio en las otras preguntas, ¿no? Ya, vamos a El cambiar. efecto de la productividad o cómo se relaciona la asimetría o si la heterogeneidad tiene un efecto positivo o negativo, ¿me entiendes, no? Sí, sí, pero sí, lo Sí, entiendo perfectamente. Vamos a cambiar esa parte. La vamos a sí, corregir. y en las hipótesis debemos mencionar no solamente
de que serían o no serían determinantes, sino tenemos que mencionar, ¿qué es lo que le quiero decir? Que en las hipótesis debemos no solo centrarnos a si son factores explicativos o no, sino que tendríamos que especificar cómo es la relación. Si, por ejemplo, no sé, ¿no? Si, voy a decir algo así a grosso modo. Si la heterogeneidad en el ingreso per cápita direcciona a una mayor convergencia o menor convergencia, ¿me entienden? ¿No? Entonces tenemos que especificar la relación, si es positiva o negativa. Perfecto. Vamos a conseguir, profesor. Lo voy a conseguir. Esa parte que usted me hace sugerencia. Y ya con eso. Incluyendo claro, el sentido en la relación, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Bien, muchísimas gracias, Ignacio. Creo que está en muy buen avance y bueno, solamente le queda realizar ya el último capítulo y con eso pues hacer las interpretaciones y discusión de resultados y agenda de investigación y con eso ya termina su tesis. Sí, profesor. Gracias. Le agradezco por todos sus comentarios. Lo voy a ceder, profesor, mi exposición. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Gracias, Ignacio. Y ahora vamos a ir a Sánchez Daniel. Hola, ¿pueden ver y oír? Sí, adelante, hola. Sánchez, Sir Daniel. Gracias. Bueno, va a ser un poco complicado tal vez sea exponer ahora después de haber visto tan buenas presentaciones, ¿no? Lástima que no estén el resto de mis compañeros. Quería darle mis felicitaciones a todos. Imagino también por los que van a venir después de mí. Bueno, quiero empezar en sí, mi tema de exposición con un comentario conocido, con un paper conocido del año 1970 que se conoció como la crítica de Lucas, que el documento principalmente era una crítica a los modelos tradicionales sobre la base de que los enfoques y microfundamentos, o sea, de los modelos macroeconométricos de ese entonces no tenían microfundamento, por lo tanto ignoraban los cambios de política que podían causar el comportamiento de los agentes. Este paper fue de tal aceptación en ese entonces y hasta ahora que la macroeconomía y los economistas de esa época se tuvieron que buscar a un nuevo programa de modelación macroeconómica. Las respuestas a estas críticas vinieron de dos lados principalmente. Uno fue el tema de los vectores autorregresivos, desarrollados principalmente por Sims, y posteriormente entró en escena lo que son los modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos. En el caso del VAR, o sea, no es el propósito de esta tesis, pero al ser un sistema de ecuaciones simultáneas en el que cada una de las variables son explicadas por su propio rezago y los del resto de las variables del sistema, no se admiten restricciones a priori, o sea, todas las variables son consideradas endógenas y la única información a priori que se incluye está referida al número de rezagos de las variables explicadas que se incorporan dentro de la ecuación. Fue una especie de respuesta a las críticas en sí a la... fue una forma de dejar que los datos hablaran por sí mismos. Posteriormente, otra de las respuestas a la crítica de Lucas vino principalmente por el desarrollo de los modelos de equilibrio general o los DSG, los cuales actualmente en el campo de la macroeconomía, algunos autores como Fernández Villaverde lo ha llegado a considerar como una de las piedras angulares de la macroeconomía moderna. Estos modelos representan un modelo a escala de la vida real que puede ser considerado o muy agregado o muy simple, pero en fin, útiles para estudiar cómo la economía responde ante diversos shocks
y cuantificar los efectos de la política monetaria. Si bien con el desarrollo del tiempo los modelos DSG han llegado a tener mucha más aceptación, los mismos no han estado exentos de críticas. Uno de los principales aspectos que pone en duda la eficacia de estos modelos provino de la poca capacidad que tienen para anticiparse a situaciones como la que se vivió durante la crisis financiera. En el año 2008 ustedes saben que hubo una crisis financiera internacional y en su momento estos modelos, de alguna manera, ni uno de los modelos pudo contemplar este hecho. O sea que la primera crítica fue la falta de señalización de la creciente vulnerabilidad de la economía. Sin embargo, o sea, algunos autores como Lawrence Cristiano dicen que el fracaso de los modelos no es un reflejo no es más que un fracaso del modelo en sí, es más un reflejo del fracaso de la comunidad económica en sí. Lawrence Cristiano utiliza una anécdota que dice: si yo estoy escribiendo un poema y lo escribo mal, no es culpa del lápiz, es culpa de mí mismo, que soy el que tiene el lápiz, dice él. Otra de las críticas fundamentales para los modelos DSG es que se hizo poco énfasis en lo que son las fricciones financieras. La mayoría, hasta el siglo pasado, la mayoría de los trabajos utilizaban el enfoque de Modigliano y Miller de la década de los 50, que principalmente estos autores asignaban un papel muy poca importancia al crédito en la economía, debido a que utilizaban el supuesto de que los mercados son completos y por tanto no existen fricciones en los mercados financieros. Por tanto, los posteriores trabajos siguieron más o menos la misma lógica. Sin embargo, el tema de la estabilidad financiera es algo que ya ha venido agarrando mucha importancia en las últimas décadas. Uno de los autores, como es Sihak, ya advierte que la estabilidad financiera se ha convertido en un importante objetivo de política pública y que muchas autoridades de los países, especialmente en los países de ingresos altos y medianos, han proclamado su mayor enfoque en el sector financiero y también en su solidez. Las principales razones para que esto haya sucedido es el hecho de que la estabilidad financiera, o sea, o no contar con una estabilidad financiera en los países, incluyen los altos costos como se dio en la crisis financiera, y además que el crecimiento explosivo en el volumen de transacciones financieras y la mayor complejidad de los nuevos instrumentos está haciéndose cada vez más evidente. Uno de los trabajos que empezaron colocando la estabilidad financiera como un importante objetivo de política fue un trabajo de Bernanke y Gertler en 1990, que en un artículo llamado Financial Fragility and Economic Performance, estos autores se inclinaron hacia una definición más operativa, argumentando que la estabilidad financiera se entiende mejor como depender de las posiciones del patrimonio neto de los prestatarios potenciales. A pesar de que ha sido reconocido el tema del sistema financiero y la estabilidad financiera como muy importante para el desempeño de todo país, yéndonos ya un poco a la parte empírica, son muy pocos los trabajos que han incluido explícitamente al sistema financiero dentro de los modelos de equilibrio general, dinámico y estocástico. Así que tal vez el objetivo principal del trabajo que tengo es analizar el impacto de las diferentes medidas políticas monetarias sobre el desempeño del sistema bancario, pero en esta ocasión aquí me faltó el comentario a través de un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico, y a su vez también determinar el impacto de los cambios en políticas económicas como el encaje legal y la política de provisiones de cartera, y medir cuál es la incidencia de los shocks de productividad en el sector bancario y empresarial. Voy a hacer un poco más breve el tema. Si bien hay bastantes trabajos empíricos, o sea, o los macroeconomistas hacen más o menos un análisis histórico de la evolución de las teorías que han sido escalones para llegar a donde estamos, me voy a enfocar más en el modelo en sí, porque los modelos dinámicos y estocásticos tienen la particularidad de que se desarrolla mucha matemática detrás.
y quiero más o menos basarme en explicar el modelo, el modelo, digamos, de laboratorio en qué consiste. El modelo que estoy planteando es un modelo que se basa en dos autores, Leao y Leao, del año 2007, en donde estos autores reconocen 4 agentes. Dicen que en la economía que ellos han más o menos esquematizado hay H hogares homogéneos. Los hogares son dueños de las firmas, también son dueños de los bancos, ofrecen trabajo y se endeudan con los bancos comerciales para poder consumir. Otro de los agentes son los bancos homogéneos, que estos producen créditos para los hogares, también contratan trabajo y hacen inversiones de capital fijo. Las firmas homogéneas o F firmas homogéneas producen un solo bien usado que se puede utilizar para consumo o inversión. Ese es el supuesto de este sector. Y contratan trabajo y hacen inversión de capital físico. Y aquí el papel que se le hace al Banco Central es, tiene un supuesto de que suministra liquidez al comienzo de cada periodo. Más adelante lo voy a explicar un poquito este supuesto. De estos 4 agentes interactúan en 5 mercados. El mercado de liquidez, que es el mercado que está compuesto por la interacción del Banco Central y los bancos comerciales. El mercado de crédito, donde interactúan los hogares y familias que van ahí para solicitar créditos para su consumo, y los bancos comerciales, que son los que producen los créditos. El mercado de bienes, o precisamente el mercado donde se considera un solo bien, que se da en la interacción de firmas, los bancos comerciales y los hogares. Y posteriormente el mercado de trabajo, donde interactúan las firmas, los bancos comerciales y los hogares. Y también una de las particularidades que tiene este trabajo es que se considera el mercado de acciones y el mercado de las firmas, donde solamente ahí interactúan los hogares. Desarrollando de manera simplificada la interacción en el mercado, quiero explicar solamente 2 tiempos de interacción en el mercado, en donde en el primero, el periodo 0, empieza cuando el Banco Central interactúa con los bancos comerciales a través de la otorgación de reservas, por los cuales los bancos comerciales obtienen una deuda con el Banco Central. Así que las familias acuden al mercado de crédito y los bancos comerciales le otorgan un crédito, lo cual representa una deuda para la familia. Pero las familias no gastan inmediatamente este crédito, sino que dejan una parte como depósito y una parte en efectivo. Por lo tanto, las familias tienen en el banco comercial, en su cuenta, tienen tanto una cuenta corriente como ellos mantienen depósito en efectivo. Completando el primer circuito, las familias van al mercado de bienes y consumen bienes de consumo de las empresas y otorgando lo que es pagando con depósitos o con efectivos. El segundo circuito se da cuando interactúan el Banco Central con el resto de los entes de la economía. El Banco Central, los intereses que perciben por haberle prestado créditos a los bancos comerciales, no tiene un objetivo de maximizar su ingreso, sino estos son transferidos al periodo siguiente a través de una transferencia suma cero a las familias, lo cual corresponde una parte de sus ingresos, y otra parte de los ingresos de las familias provienen de los salarios que reciben de vender su fuerza laboral a las empresas y de los dividendos que perciben por la posesión también de las empresas, al igual que la posesión de los bancos. A su vez, las familias le pagan intereses a los bancos comerciales por el crédito prestado. Las familias vendría a ser el ente principal en este modelo, en donde tiene una utilidad, una función de utilidad tradicional, donde está en función del consumo y del ocio. Las fuentes de ingresos que tiene la familia están compuestas por los salarios. En el periodo 1, la cantidad de trabajo o el precio del salario por la cantidad de trabajo prestado por la familia multiplicado por un nivel de precio da el salario que percibe. Otro de los ingresos que tiene la familia es las transferencias de suma cero que hacen el Banco Central, que esto venía a ser la oferta crediticia multiplicado por la proporción de
de efectivo que mantiene por la tasa de reporto. A su vez, los dividendos que perciben las familias están compuestos por lo que obtienen de parte de su participación accionaria en las firmas y los dividendos que perciben por su participación accionaria en los bancos comerciales. De una manera resumida, porque la ecuación es un poco más larga, el hogar representativo tiene como objetivo maximizar en términos reales sus ingresos sujetos a este gasto. Esta vendría a ser la ecuación de ingresos de las familias, en donde estamos viendo los ingresos que habíamos visto en el anterior. Tenemos el primer componente viene dado por el salario real, el segundo componente viene dado por la transferencia suma cero de las familias, y los siguientes componentes están dando por los dividendos que perciben por las participaciones que tienen en las firmas y en los bancos comerciales, y otro que tiene algo aparte que hace el modelo es por la venta de acciones que hacen en un periodo, tanto de las firmas como de los bancos comerciales. El hogar representativo se enfrenta a lo que representa un ingreso en su momento por la venta de un activo al comprar las acciones de los bancos comerciales y al comprar la participación en las firmas, también es una salida de efectivo. Y también es un egreso el pago que hace por el crédito prestado, y se asume que en alguna ocasión, si la familia no paga su crédito o no paga una proporción de su crédito, incurre en un costo fijo. Por el lado del sector de las empresas y de los bancos comerciales, la función de producción está dada por una función tradicional, y la función de objetivo en ambos casos es un poco, o al menos en el caso de los bancos, es un poco particular porque utiliza más una función de matemática financiera, en donde lo que se hace es estimar el valor actual de los flujos futuros que obtiene la familia, que esto vendría a ser los flujos o los ingresos que obtiene de la producción. Esta es una parte de las condiciones de equilibrio en donde, esperamos un segundo, las condiciones de equilibrio, estamos prácticamente en la parte en donde el equilibrio en el mercado de liquidez se sigue cuando las necesidades de liquidez de los bancos son iguales a la oferta de liquidez por parte del Banco Central. MT vendría a ser lo que es la liquidez que el Banco Central inyecta al mercado en el periodo T, que es una decisión exógena. El equilibrio en este mercado se alcanza cuando la oferta iguala a la demanda. Por la parte del lado del crédito, existe cuando lo que producen los bancos es igual a lo que demandan las familias. Aquí tengo un pequeño mistake, este era L en sí, no es H. Por el lado de los bienes, el bien producido por las firmas se usa para consumo y para inversión en capital físico por parte de las firmas. Ese no es el HP de Gary, ¿no? No. Este es total de los hogares. Sí, era una broma, Daniel. Gracias. Por el lado del mercado de bienes, el bien producido por la firma se usa para consumo y para inversión en capital físico por parte de las firmas y los bancos. Y por el lado del mercado de trabajo, el equilibrio se alcanza cuando los hogares ofrecen una cantidad de trabajo, que demandan las empresas y los bancos, las firmas y los bancos. Finalmente se dice que los hogares son dueños de las firmas, tanto de los bancos como de las empresas. Para encontrar la solución al modelo, lo que hacemos primeramente es encontrar el estado estacionario de las ecuaciones, posteriormente linearizar las ecuaciones alrededor del estado estacionario, y después lo que se hace es analizar las funciones de impulso-respuesta ante los choques en las variables exógenas.
este es un cuadro de lo que es la calibración de algunos de los parámetros. Lo copié de un cuadro que tengo, no lo tengo todavía transcrito, pero una vez log linearizado en sí, una vez log linearizado el sistema y calibrado con los parámetros que se están tomando prestado de algunos trabajos previamente, lo que ya se va a poder ver es exactamente, o responder es la pregunta que tiene el trabajo acerca de cuáles son los shocks o cuál es la incidencia o el impacto que tienen los cambios en la política, cuál es el efecto que tiene en los bancos como tanto en el producto total. Si bien, bueno, voy a concluir aquí, sé que me falta mucho más. Hay una de las particularidades que decía inicialmente sobre este trabajo es que la parte matemática es la más extensa. Por cuestiones de explicación de cada ecuación, decidí no colocar toda la parte matemática porque si no, creo que me iba a llevar más de 20 páginas en sí. Pero el trabajo que hasta ahora estoy avanzando, doctor, es más o menos hasta el capítulo 3. Estoy en la parte de la log linearización, que tengo algunos inconvenientes, por así decirlo. He hecho intentar ingresar ya las ecuaciones en la parte de MATLAB, pero todavía me falta cerrar algunas ecuaciones y, bueno, pero eso ya prácticamente sería el capítulo 4, ¿no? Hasta el capítulo 3, donde tengo las condiciones de mercado, donde están las ecuaciones de cierre, los tengo, y está eso en mi trabajo del Word. Prácticamente estoy trabajando en la parte de ya los resultados de la modelación, y espero, la verdad, lograr avanzar si no hasta este miércoles, o sea, presentar lo que se tenga, pero continuarlo de una vez para finalizar con el trabajo total. Sí, bien, bien, Daniel, realmente es un gran trabajo. Es meterse en estos temas no es fácil, ¿no es cierto? Y solamente aquí como un comentario general, tal vez en la presentación del modelo sería importante esas variables que van a choquear, a ponerlas en términos matemáticos, ¿no? Así como presentó las ecuaciones, presentar el bloque de shocks. Eso es interesante. Y ya para cerrar el capítulo, la linealización la puede poner como un anexo. Si no la termina, eso lo puede ir desarrollando. Sin embargo, creo que este capítulo con esta parte estaría cerrada, incluyendo el bloque de shocks. Ok, doctor. Agradezco su Sí, comentario. ahí en el modelo el esquema gráfico es muy importante, y ya en la cuestión matemática y en el bloque de ecuaciones sería importante ver cómo se van a transmitir, ¿no? Esos choques a través de qué variable. No sé si ahí lo presentó. No, el tema de los shocks todavía no. Bien, entonces eso hay que incluirlo y yo creo que con eso va a estar muy bien. Lo demás queda bastante claro. Ok, Yo muchas tengo una gracias. consulta. Sí, adelante. Bueno, me pareció muy interesante el trabajo de Daniel, y en este caso, por ejemplo, el modelo podría ser aplicable por así decirlo, a cualquier tipo de política o regulación bancaria, o por ejemplo, no solamente aplicable al sistema financiero boliviano. Lo que hace el modelo en sí, hace un mini laboratorio de lo que es la forma como, no sé ¿Cómo si recuerdan cuando con Del Río la última vez estábamos viendo lo que es el tema del multiplicador monetario. El Ujú. profesor, de una manera, en una matriz, cómo se va creando el dinero en la economía, y la forma como el multiplicador monetario, el coeficiente de efectivo a depósitos, o sea, va armando de tal manera que la política monetaria que pueda tomar el Banco Central hace que se incremente o se disminuya la cantidad de dinero. El modelo lo que hace más o menos es exactamente lo mismo, solamente que de una manera más matemática, intertemporal.
Ahora, toda la parte de la derivación matemática no la he podido colocar aquí porque es bastante extensa. De hecho, me ha llevado semanas, pero lo que el trabajo en sí o lo que el modelo en sí muestra es la interacción de lo que son el crédito, la oferta monetaria, el encaje legal e inclusive la mora. Puede ser aplicado a cualquier sistema financiero que prácticamente, si se lo calibra con los valores reales de esa economía o de ese país que esté analizando, podría ver exactamente cuál es el efecto de modificar el tipo de cambio real en la economía, en el producto, en el crédito, en la oferta de crédito de los bancos. Solo tendría que considerar la calibración adecuada. Suena muy interesante, Dani. Gracias. Gracias, estimado Daniel. Y bueno, también pues este es otro documento bastante, yo lo diría, publicable, ¿no? Hay que enviarlo a una buena revista. Lo puede hacer en español o lo puede hacer en inglés. Creo que después de que se acabe ya no lo voy a querer ver ya. No, yo creo que sí. Y bueno, se lo puede ampliar el modelo, ¿no? Se lo puede ampliar. Y, Sí, de hecho, el mercado de depósitos no está desarrollado todavía y no hay, basado en este modelo, no hay ni un paper en ningún lado que tenga mercado de depósito. Y lo otro es agregarle, por ejemplo, factores como la idea que tiene el inicio de informalidad u otras cosas tampoco. Porque claro, aquí todavía se asume que es competencia perfecta, ¿no? claro, el modelo se lo puede ir ampliando, se pueden ir creando ramificaciones y sirve, es como un template, digamos, para ir amplificando, ¿no? Ir metiendo cosas o también creando fricciones, que acuérdense que las fricciones son especificaciones alternativas. Asumir una función de producción de un tipo, por ejemplo, Cobb-Douglas, o asumir una función de producción de otro tipo, o ejemplo, tipo CES, ¿no? Sí, sí, eso es correcto. O, Lo tendré presente dentro de futuras investigaciones. o incluir incluso distintos tipos de comportamiento del Banco Central. Por ejemplo, introduciendo una regla de Taylor, que es lo más tradicional, introduciendo una regla de McCallum o de crecimiento constante en la oferta monetaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, con las fricciones también podemos hacer escenarios alternativos. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, estimado Daniel. Sigue adelante. Pero ahora vamos a ir con Orlando. Tenemos a Orlando y tenemos a Wendy. Bueno, ahorita voy a compartir pantalla. Esta mesa. Ya.